Bien, vamos a retomar nuestra sesión de esta tarde del Seminario Permanente de Estudios Cruzados sobre la modernidad para proceder a la conferencia magistral que dictará el doctor Rolando Picos Bobbio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien ya conocen por la primera sesión de esta tarde. No somos muy solemnes acá nosotros con la presentación curricular. Yo creo que baste con decir que el doctor Picos es el alma de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es el investigador que está movido, organizando eventos, coordinando libros, que es un teórico y un practicante de la amistad, ¿no? Justamente de eso nos va a hablar. Y sin más, te cedo, Rolando, la palabra y ya tú les dices el título exacto de la conferencia. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por las palabras. Intentamos, como dije y como señalo en el texto, hacer nuestro mejor esfuerzo y asumir nuestro compromiso con nuestra disciplina, ¿no? Bueno, el título de mi conferencia es Nietzsche y Foucault sobre la amistad como arte de vida. Y antes de iniciar el texto, debo advertir, que se trata así de un texto extenso, pero trataré de ajustarme más o menos a los tiempos prudentes, y que por supuesto tampoco es un texto conclusivo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente hablar de estos dos filósofos es meterse en bastantes complejidades, así que yo solamente abordo una parte de ese pensamiento en relación a la problemática que nos ocupa hoy, y que justamente suena también medio contradictorio en una época en que en este país, en mi estado mismo, hay todo menos amistad, ¿no? Sino más bien hay enemistad extrema, hay muerte, hay violencia. Y justamente la filosofía, creo que una de las obligaciones que tiene es intentar dar respuestas, intentar encontrar caminos frente a estas problemáticas tan terribles de estos tiempos. Nuevamente buenas tardes. Agradezco a todos el favor de su presencia este día. Por supuesto, me siento muy honrado por la gentil invitación que me ha hecho el doctor Juan Carlos Moreno Romo y la Universidad Autónoma de Querétaro para estar con ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a los sentidos de la amistad como arte de vida presentes en el pensamiento de Nietzsche y Foucault, que será en términos generales, como ya dije, el eje de nuestra conferencia. Me parece además muy importante el hecho de que nuestras instituciones se vinculen de esta manera, fuera de la centralidad tradicional de nuestra disciplina, que solo nos convoca de vez en cuando a estar juntos para dialogar, aunque afortunadamente esta situación parece que empieza a cambiar por la propia iniciativa de los filósofos. Yo sé además que pocos identifican a Monterrey como un polo de desarrollo de la filosofía, pero incluso ahí, en estas circunstancias excepcionales que vivimos y que todo el mundo conoce, se trabaja, debate y genera el pensamiento filosófico. Gracias de nuevo a Juan Carlos por su amistad, que ahora honramos con la presencia, y por hacer de la filosofía y de su interés por la filosofía esta verdadera amistad de y entre amigos, que no resulta conciliación sino agón, lucha amistosa, en el mejor de los sentidos y en el mejor de los terrenos, el del enfrentamiento de las ideas y los argumentos que las sostienen, defensa apasionada de las verdades que no son asequibles. Para fines de esta exposición he decidido establecer 3 momentos en los que intento caracterizar, primero, una brevísima descripción fenomenológica sobre la amistad y las razones en que sería posible fundamentarla como arte de vida o estética de la existencia. Tomando para ello como base la problematización anterior, describiremos en un segundo punto los principios en que Nietzsche, fiel a su estilo y a su visión de la vida, reinvierte las nociones tradicionales de la amistad como identidad y reivindica por el contrario la diferencia, el no yo, como un elemento también fundamental en la construcción de la subjetividad. Por último, intentaremos establecer el influjo de estas ideas, las ideas nietzscheanas, y la vinculación de estas con la reflexión hermenéutica que guía a Foucault a partir de la descripción de los hábitos y prácticas antiguos del cuidado de sí que desarrolla la historia de la sexualidad, a apuntar o apuntalar una cierta estética de la existencia donde la amistad y las relaciones de amistad se expresan como nuevas formas de configuración no opresivas, es decir, configuradas del poder, formas de configuración no opresivas de la subjetividad humana.
Al final de este recorrido intentaremos puntualizar algunas conclusiones generales de nuestra exposición. Y ahora paso, sin más preámbulos, a leer ahora sí mi texto. Ha de presentarse no sé qué efecto para andar divagando antes de dejar en claro qué es lo que uno quisiera decir de nuevo este día. Puede ser el tema, o un cierto temor o respeto, último reducto del ritual, a los protocolos académicos y profesionales de los que se supone uno debe hacerse eco, seguir las normas, el orden del discurso, decir lo que se supone se debe de decir y no otra cosa, ser comprensible y contundente, claro y distinto, para apuntalar el rigor epistemológico de una exposición. Lo cierto es que aquí, convocado por mi amigo Juan Carlos Moreno Romo, a quien agradezco otra vez la invitación, no sé muy bien qué decirles en el momento inicial de esta exposición. Exponerse en su acción, exponer, significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, presentar algo para que sea visto, colocar algo para que reciba la acción de un agente, arriesgar, aventurar, poner algo en contingencia de perderse o dañarse. Exponer, al mismo tiempo proponer y transformar las ideas, las propias y las ajenas. La ocasión, pues, me abruma. Y como tengo más que el deber, el privilegio de hablar y que me escuchen, quisiera atreverme a decir ciertas cosas y más. Deseo que ustedes se apropien de las ideas y los conceptos que en una investigación siempre abierta a la crítica, hoy vengo precisamente a exponerles en el sentido ya descrito. Para iniciar entonces, cito a propósito, con toda intención, las palabras de Maurice Blanchot, las palabras que Maurice Blanchot dedica a la memoria de su amigo Bataille en un texto que precisamente lleva el concepto que evoca, la amistad. La amistad, señala Blanchot, esa relación sin dependencia, sin episodio donde, no obstante, cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino solo hablarles, no hacer de ellos un tema de conversación o de artículos, sino el movimiento del acuerdo del que, hablándonos, reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que separa se convierte en relación. Blanchot, coincidentemente también amigo en la distancia, en la empatía de las ideas, en la amistad intelectual, con Foucault, del que fue un lector racional y a la vez emotivo, escribe un hermoso libro, Michel Foucault, tal y como yo me lo imagino, un texto amistoso desde la distancia y la separación de la muerte, donde traza en líneas sencillas el decurso del filósofo y de su obra. Pero no me adelanto. Lo que destaca la definición de Blanchot en relación a la amistad es compartido por Nietzsche y Foucault. Hablar de amistad es afirmar al mismo tiempo proximidad y distancia, identidad y diferencia, autonomía y relación, términos siempre vistos desde la acción, desde la vivencia, que implican siempre capacidad de transfigurar el yo por la acción de los otros. Más que el concepto o la teorización sobre la filia, Blanchot destaca su práctica, su naturalidad en la sencillez de la vida, lo inevitable que resulta frente a la muerte del amigo evocar su distancia ahora infinita. Nietzsche pondrá el acento de esta relación en el efecto de transfiguración que el amigo-enemigo al mismo tiempo ejerce en nuestra subjetividad y con ello en nuestra vida. Pero, ¿quién es el amigo y qué es la amistad? Imposible responder sintéticamente. Solo podemos delinear los contornos de un concepto y de un discurso siempre múltiple, polimorfo, hacia una fenomenología de la amistad. La amistad se nos presenta entonces como un concepto escurridizo, cuya definición parece inabarcable y sus sinónimos múltiples: afecto, dilección, aprecio, cariño, amor, estima, armonía, confraternidad, simpatía, camaradería, compañerismo, apego, etc. Por regla general oponemos a estas nociones términos antitéticos como enemistad, odio, hostilidad, rivalidad, antipatía, antagonismo. Aunque, como habremos de advertir con Nietzsche, podemos empezar a relativizar nuestros absolutos conceptuales. Coincidamos por lo pronto en que la amistad, fuera de sus caracterizaciones culturales, es básicamente un sentimiento particular y excepcional. No es una sustancia como algo fijo y definitivo, es una relación no de ideas, sino fundamentalmente de emociones que mueven y predisponen a un ser humano a establecer vínculos afectivos con sus semejantes. Se trata de una pasión, de un estado y una disposición particular que experimenta el alma o la conciencia humana hacia otro ser humano con el que se vincula. Si bien es cierto que en el plano de lo amistoso convergen elementos biológicos, psicológicos y sociales que permiten la vinculación de un sujeto con otros sujetos,
No hay reglas fijas que determinen cómo y cuándo aparece la amistad, aunque ella siempre es producto de un encuentro, de un entrecruce de caminos en la vida donde dos sujetos se relacionan entre sí y encuentran algo en común, una afinidad fundamental que los une en una relación amistosa. Uno encuentra, descubre a los amigos, no en las circunstancias más objetivas, sino precisamente en las más subjetivas, en las más aleatorias y casuales. No existe una lógica prescrita que dé cuenta de esta empatía. Si la verdad no se devela, sino se produce, como señala Foucault, la amistad es posible ahí donde se ha generado confianza. De allí podríamos señalar de entrada que la crisis de la confianza es a la vez crisis de la certidumbre en el futuro. La confianza no solo es el fundamento de la convivencia social y por lo tanto del orden jurídico y político en que éste descansa, sino el contexto donde se posibilitan, en el marco de la amistad, los acercamientos entre los diferentes, entre un yo y un tú, que descubren en su igualdad esencial el placer de su mutua compañía. La amistad regula también, decíamos, la competencia, el agón que se produce en toda sociedad, pues a pesar del desacuerdo se es un igual. La amistad se ubica en el plano de la subjetividad deseante. En mi relación con los otros priva, antes que la razón, un plano de emociones que me permite vincularme y generar empatías de manera natural, incluso sin que medien factores previos en ese sentimiento. Es el deseo, antes que el frío análisis lógico de los objetivos y metas que pueden mediar en mi trato con el otro, lo que constituye la fuerza motriz de la amistad. Mi acción se determina antes que todo por el ejercicio de mi voluntad, y es esta la que determina mi cuerpo a vincularse con otros cuerpos. A partir de la conciencia de mi cuerpo y de sus límites, puedo reconocer la presencia de otros cuerpos y su humanidad. La conciencia de mi cuerpo y mi voluntad define entonces mi apertura hacia los otros. La amistad es también, no olvidemos, una dimensión de lo público, de lo que puede ser puesto en común, pero que al mismo tiempo forma parte de lo privado. En la filia se articulan ambos dominios, pues si bien la amistad de un individuo con otro es un hecho particular, el círculo de las amistades de este mismo con otros semejantes a él crea una comunidad. En algún sentido, según lo expresa Jean-Pierre Bernard, para dar cuenta del entretejido de la amistad, en ella, cito, se teje la articulación de lo privado, lo propio, lo diferente, y de lo público, lo común, lo que es igual. Como forma de praxis de la interacción humana, la amistad resulta determinante en la conformación de nuestra propia subjetividad. Aprendemos de los amigos no solo a vivir, sino en ocasiones a sobrevivir sobre el peso de las circunstancias que rodean nuestra existencia. Por ello, la amistad es un valor y una necesidad. Necesitamos de los demás no solo para sobrevivir, sino también para conformar nuestra propia existencia, como entes éticos. El campo de la amistad se ofrece entonces como un escenario propicio para la estética de la existencia. En 1984, Michel Foucault publicó los últimos tomos de su Historia de la Sexualidad, comenzada en 1976, El uso de los placeres y la inquietud de sí. En estos textos, y a partir de su lectura particular de los pensadores griegos y romanos, dirigió sus esfuerzos en desarrollar una nueva fundamentación ética sobre la base de dos conceptos centrales. Uno, el arte de vivir, y dos, la estética de la existencia. En estos conceptos, Foucault parte de una concepción de sujeto no instalado en la identidad, sino en el yo múltiple, que encuentra su coherencia en el estilo de la existencia. Este estilo es el productor de una estética del existir, estética de la existencia que es definida por el propio Foucault, y aquí importante la definición, como un arte reflexivo de una libertad experimentada en los términos de un juego de poder. El verdadero arte de vivir, Techne to View, se despliega en prácticas concretas, tres principales: los placeres, el cuidado de sí y la amistad. Al centrar su análisis en la preocupación de sí mismo y en la ética como una estética de la existencia, Foucault no abandona la cuestión de la resistencia al poder político. A la luz del cuidado de sí, propone precisamente una estética de la existencia, un estilo de vida que, a través de la libertad y la creación, abre al sujeto la posibilidad de resistir a los poderes que intentan dominarlo. Contra la subjetividad entendida como determinación, la estética de la existencia supone un proceso, formas concretas mediante las cuales el sujeto llega a ser, a autoconstituirse y crearse a sí mismo. La amistad es entonces un medio que posibilita tal proceso. La ética de cuidado de sí suponía un proceso autorreflexivo, un proceso autorreflexivo y por lo tanto autocreativo, que busca resistir los códigos y las formas en que el poder intenta dominarnos. La estética de la existencia se encuentra entonces en dos campos políticos.
como gobierno de sí mismo y como resistencia al poder que intenta gobernarnos. Veamos ahora en qué sentido Nietzsche y después Foucault propondrían un regreso a esa dimensión constitutiva del sujeto, esta dimensión que sería una resistencia, que sería una forma de construir la propia vida, justamente a partir de este último punto que vamos a destacar, que es la amistad. Nietzsche y el fin del espejo de la amistad. En la historia de la filosofía, como parte de la historia general del pensamiento, existen y operan también las prácticas hegemónicas, aquellas que, reforzadas por la tradición, marcan líneas de continuidad discursiva e ideológica en el tratamiento de los problemas filosóficos y en sus respuestas ante tales problemas. De esta manera, como señala Onfray, la historiografía occidental de la filosofía minimiza, ignora o altera aquellos discursos y figuras que, en su incomprensión o su ignorancia, resultan ser opacados por la tradición. Sin embargo, tales voces, que rompen la aparente unidad de la filosofía, aparecen una y otra vez. En Nietzsche, quien se erige en una figura crítica de la tradición idealista en la filosofía y de su continuidad en la filosofía moderna, las respuestas a las preguntas tradicionales del saber filosófico experimentan una reelaboración que, apartándolas del pensamiento hegemónico, las conectan con el mundo antiguo en una especie de puente donde se reivindica el cuerpo frente al alma, el hedonismo frente al ascetismo de la tradición cristiana occidental y la voluntad sobre la pasividad humana. Bajo esta consideración, el concepto o la consideración nietzscheana sobre el papel y el valor de la amistad para la existencia humana también se encuentra sujeto a tal transformación. La amistad ya no es más considerada como pura benevolencia, ni el amigo es tratado simplemente como el espejo o el alma gemela, de lo cual resulta una nueva concepción de la idea de identidad ajena a la unicidad. La identidad surge precisamente como diferencia y derecho a la diferencia, sentido que retoma por su parte Deleuze. La reinversión nietzscheana desplaza las nociones tradicionales de la amistad para inaugurar una nueva concepción, no solo del amigo, sino también del enemigo, a tal grado que incluso la separación tajante entre estos términos aparentemente antitéticos se difumina y su existencia llega a establecer cierto valor terapéutico en la vida de los sujetos. Aquí es importante destacar este punto porque Nietzsche también era un buen lector de Baltasar Gracián, y Baltasar Gracián hace una reflexión precisamente sobre lo que significa vivir en el mundo, y cuando se vive en el mundo se está en un mundo político, se está en un mundo donde los amigos y los enemigos están en la sociedad y hay que convivir con ellos y hay que desarrollar una estrategia para sortear los obstáculos que precisamente los enemigos nos tienden, ¿no? Hay que considerar a la naturaleza humana de una forma no idealizada, sino realmente como es. Y ese principio lo va a asumir Nietzsche, ¿no? En torno a la amistad, bajo la idea de la innovación y la ruptura de los valores establecidos de la modernidad, acorde con el proyecto nietzscheano de la transformación como nuevo comienzo, de la denuncia de sus ilusiones, sus trampas y sus engaños, se juega también en Nietzsche la recuperación de un sentido de la filia como verdad parriasiástica, por medio de la cual los sujetos son capaces de afirmar la verdad de sí mismos en la relación con los otros, bajo la idea que esto constituye el centro de nuestra autenticidad. Es decir, Nietzsche procura que desarrollemos formas de subjetividad que hablen de nuestra autenticidad, que hablen de nuestra verdad, que no sean formas de simulación. En relación al abordaje tradicional de la amistad, el pensamiento de Nietzsche se nos aparece entonces como paradójico, porque su concepción de las relaciones amistosas difiere mucho de la herencia hegemónica e identitaria que le precede. Se trata, como señala Cragnolini, de una idea de imposible amistad, por la cual ésta se funda precisamente en la diferencia, en la desigualdad y la discrepancia. La posición nietzscheana representa más bien una operación alógica de desmitificación y desidentificación de la amistad como algo cuya naturaleza pareciera como imperturbable, para instaurar, por el contrario, una vertiente de tensión de los amigos ubicados ahora entre la proximidad y la distancia, cumpliendo un papel radicalmente diferente al asignado por la tradición. Nietzsche retoma la cita atribuida a Aristóteles, en la cual se sugiere a los amigos que no hay amigos. La frase adquiere sentido cuando se admite que no solo no hay amigos, sino que tampoco existen los enemigos. El loco viviente ama a sus enemigos porque la diferencia respecto a ellos, a su existencia independiente, es un factor que posibilita su propia identidad, la construcción pues de su
subjetividad. El amigo es también enemigo por el poder de subversión de la subjetividad que radica en la relación con él, con lo cual se puede decir que la amistad se caracteriza por una exigencia permanente al amigo, por el hecho de poder ser incluso su enemigo, su oponente, a fin de lograr la superación mutua, como lo expresa Nietzsche en el Zaratustra. Cito: quien quiere tener un amigo también tiene que querer luchar por él, y para luchar hay que poder ser enemigo. Debe honrarse en el amigo aún al enemigo. Puedes arrimarte a tu amigo sin entregarte a él. El amigo debe ser el mejor enemigo. Resistiéndole es cuando tu corazón debe estar más cerca de él. El amigo emerge siempre como el tercero, como aquel que es capaz de rescatarnos de la soledad de nuestro propio yo. Para Nietzsche, su misión apunta siempre a la superación de nuestras limitaciones. Es un impulso de transformación gracias al cual nunca volvemos a ser los mismos. Nunca te engalanarás bastante para tu amigo, dice Nietzsche, pues has de ser para él una flecha y un anhelo apuntados al superhombre. La isonomía no de la identidad, sino de la diferencia, se encuentra además bien marcada por Nietzsche. Eres un esclavo, siendo así no puedes ser amigo. Eres un tirano, siendo así no puedes tener amigos. En contra de la construcción de una amistad entre iguales, en el sentido de la tradición a la que hemos hecho alusión, Nietzsche propone por el contrario establecer una reunión de diferentes en la que la única identidad posible sea el propio diferir. Una igualdad, diferencia, como forma de interacción en la que la enemistad puede aflorar, pero esta no da lugar a la tiranía ni a la esclavitud que genera muchas veces la amistad de la tradición. Nietzsche se atreve a recomendar la separación como una manera novedosa de volver a pensar la amistad desde el entre, zwischen, el cual resulta de la tensión entre el acercamiento y la separación de los amigos. Esta decisión abre un espacio que posibilita el no ceder a la proximidad, a la identificación, a la dominación del otro, así como a la permutación que auspicia las prácticas del mercado que disfraza la conveniencia de amistad. Esta diferencia es además necesaria para guardar distancia de la propia dualidad del yo. Se trata de no ceder a la apropiación del otro, al consumo del otro. Respetar ahí, en ese entre, una distancia infinita, la irreductibilidad y opacidad del otro. Demasiada cercanía, señala Nietzsche, arruina también la amistad. Cito: al vivir demasiado cerca de un hombre, nos sucede lo mismo que si tocásemos todos los días con los dedos un buen grabado. Un buen día no tendríamos en las manos más que un papel sucio y nada más. En Nietzsche se encuentra omnipresente la idea del hombre como viajero. Esta concepción implica que, más allá de la lógica o la razón, son el azar, la fortuna, las circunstancias de la vida lo que vincula a los hombres los unos con los otros, los que los pone en relación. Es posible la amistad allí donde se reconoce que cada hombre posee su propia ruta de navegación, que es también su propia soledad, lo que no impide celebrar en grande, en una fiesta dionisiaca, los entrecruzamientos de los viajeros, aunque estos amigos hayan de convertirse también, por el paso del tiempo, en desconocidos para sí mismos y para los otros, como lo refiere un pasaje de la Gaia Ciencia, que no voy a leer porque está demasiado extenso. La amistad nietzscheana puede ser entendida entonces como una de las metáforas con las que Nietzsche se refiere a la construcción de la subjetividad, en la cual la idea del sujeto fundante, idéntico siempre a sí mismo de la modernidad, sujeto como ficción lógica, se deconstruye para dar paso a otros modos de pensar la constitución de la subjetividad. De esta forma, frente a la subjetividad moderna pensable desde la interioridad, la idea de entre, el zwischen al que hemos hecho alusión anteriormente, la idea del entre supone que el antes denominado sujeto se constituye siempre a partir del entrecruzamiento con las fuerzas de los otros y de lo otro. Este sujeto y esta subjetividad es, por otra parte, creación de un yo en permanente devenir, un yo estético que no tiene una meta predestinada a riesgo de anularse a sí mismo, lo que resulta fundamental a la hora de concebir el valor de la amistad. Esta, pues, se refiere así a un juego y a una tensión de proximidad, alejamiento, cuyo carácter la aleja del sentido radical de posesión egoísta, que, por ejemplo, posee el amor como exclusividad. El amor conceptualizado no como la entrega pasiva al otro, tal resulta para Nietzsche en el planteamiento cristiano, sino como la afirmación de la diferencia, es para Nietzsche entonces el motor de la amistad. La fraternidad adquiere así otro sentido, pues la amistad se entreteje a partir de un cruce de fuerzas de los necesariamente distintos como potencialidad de la vida. Nietzsche auspicia la diferencia que aparece tematizada en el vínculo entre el amigo y el enemigo, porque ya hay un otro que se halla presente para mí. Pero este otro, cuya presencia hostil me tensiona permanentemente, es inasible e inconsumible,
irreductible a mi voluntad. La identidad, así concebida desde la asimetría, muestra a los amigos bajo una perspectiva radicalmente distinta respecto a la tradición. La amistad como entrecruce de fuerzas temporales de un nosotros, de un Zwischen, que ya no depende tampoco de la fuerza legitimadora y coercitiva de la sociedad, que marca las jerarquías de la posible amistad, es decir, sobre todo aquella marcada por el deber y la circunstancia, sino única y exclusivamente de la voluntad de poder de sus protagonistas. El cuerpo, la risa, el goce. El goce de la verdadera amistad se difunde en el disfrute del cuerpo y en la risa, en el espíritu de ligereza que propicia el abandono de la perspectiva dualista metafísica del mundo. Si seguimos a Nietzsche, esta noción es esencial en el fundamento de nuevas relaciones humanas, como las que se pretende erigir en una nueva consideración de la amistad como expresión de la voluntad de poder. Esta se enmarca entonces en un mundo ajeno a la trascendencia de la moral cristiana para afirmar la vida y un nuevo arte de vivir terrenalmente, no fundado en la negación del cuerpo ni en su control, como lo evidencia Nietzsche en la genealogía de la moral. La risa, esa malicia de la conciencia tranquila, marca por lo tanto la vida de los amigos. La risa es parte del juego que se libera de la tiranía de la razón y es entonces parte del goce del mundo que permite la libertad de esa nueva forma de la amistad. La risa, como elemento que perturba, que desfasa y aniquila toda autoridad y solemnidad, ya no es simplemente el consuelo del hombre que sufre, sino la defensa contra la pesadez de la existencia. De ahí que Nietzsche vea en el amigo aquel que comparte las alegrías y no los sufrimientos. Veamos, por último, después de esta exposición, cuál sería el influjo de estas ideas que desarrolla Nietzsche en Foucault y de qué manera se entrecruzan pues, con sus propias concepciones de la amistad. Foucault, sostenemos, asume la herencia nietzscheana de la amistad como creatividad y la convierte en una propuesta de relaciones polimorfas, signadas ya no por los dictados del poder o las teorías colectivistas en la configuración de la identidad, sino por una propuesta ética y estética de la vivencia de la amistad, ligada en el sentido antiguo a la inquietud y cuidado de sí que implica. Más allá del género o de la preferencia sexual, la amistad es para Foucault un espacio ligado a la verdad del sujeto, a parresia, un juego o erótica de la verdad que para él representa el telos de la estética de la existencia e implica un desafío a todo fenómeno de dominación, principio evidentemente necesario en los tiempos de la fragmentación y homogenización de las identidades. La amistad en Foucault se convierte en el marco del encuentro de las alteridades y las diferencias en productora de verdad. Su función política y liberadora se aboca a la defensa del yo. Adentrémonos un poco en esta genealogía de la amistad propuesta por el filósofo. Podríamos encontrar en forma explícita en la obra de Foucault, o acaso en los últimos cursos del filósofo en el Collège de France, una filosofía de la amistad. Vamos a intentar responder esta cuestión. Aunque la pregunta pareciera tener una respuesta casi inmediata, pues Foucault no se propuso jamás establecer normas o fundamentos que implicaran modelos ideales sobre los modos de constitución deseables para los seres humanos o de los tipos de relación que estos deben de establecer entre sí, el tema de la amistad, en tanto forma privilegiada de relación intersubjetiva, sí aparece en el trasfondo de la problematización que establece el filósofo, no solo en el estudio de la moral grecorromana y de las prácticas de la sexualidad asociadas a ella, es decir, en el llamado Foucault ético, sino también, en forma matizada si se quiere, en el análisis de los procesos de subjetivación moderna a través del binomio saber-poder. Aquí, en esta sección, intentaremos establecer los diversos sentidos en que Foucault integra la amistad como arte de vida o estética de la existencia, condición que para el filósofo francés tiene como fundamento una relación de reconocimiento de la alteridad y de la pluralidad de las identidades y de los modos de vida. Analizaremos, la dimensión amistosa se plantea en Foucault como trascendente de las relaciones institucionales de poder y de género. Por ello, la amistad auténtica no radica exclusivamente en la amistad homosexual, aunque resulta evidente que también en ese terreno el filósofo francés se empeña en proponer nuevas formas de vivir dicha amistad. En la búsqueda de una nueva ética de la amistad, Foucault tomará como herramientas de análisis la historia antigua, no para establecer a partir de ella aspectos modélicos de un deber ser, sino para comprender las problematizaciones de las relaciones de amistad. Foucault siempre destacaba este concepto de que había que utilizar la teoría y su teoría como una caja de herramientas, no como un deber ser, no como algo que se tuviera que seguir al pie de la letra.
La posibilidad de pensar un nuevo arte de vivir en que la amistad sea el fundamento de las relaciones sociales nunca estuvo ausente de los intereses de Foucault. En cierta forma, la historia de la sexualidad puede verse, así sea en parte, bajo una mirada genealógica que da cuenta de la importancia de la amistad en las formas de constitución de la subjetividad y en la relación ineludible de esa construcción con el poder, tal y como lo expresa el propio filósofo, y aquí sí hago la cita porque es importante. Si algo me interesa hoy en día, dice Foucault, es el problema de la amistad. En el transcurso de los siglos que siguieron a la antigüedad, la amistad constituye una relación social muy importante, una relación social en el seno de la cual los individuos disponían de alguna libertad de cierto tipo de elección, limitado, claro está, y que también les permitía vivir relaciones afectivas muy intensas. La amistad tenía asimismo implicaciones económicas y sociales. El individuo estaba obligado a ayudar a sus amigos, etc. Pienso que en los siglos XVI y XVII desaparece ese género de amistades, por lo menos en la sociedad masculina, y la amistad empieza a ser otra cosa. A partir del siglo XVI se encuentran textos que critican explícitamente la amistad, que la consideran como algo peligroso. Pienso que ahora, tras haber estudiado la historia de la sexualidad, deberíamos intentar de comprender la historia de la amistad o de las amistades. Es una historia extremadamente interesante. Fin de la cita. Aunque uno pueda sostener ciertas diferencias conceptuales con Foucault, en la labor que Foucault desarrolla como historiador de las ideas, en la vinculación que Foucault luego va a hacer más adelante con la relación amistad-homosexualidad, tiene alguna lógica. Sin embargo, ese aspecto lo vamos a discutir más adelante. Foucault establece una relación entre la complejización de la amistad y la problematización acompañada de la censura, prohibición y castigo de la homosexualidad. Y vuelvo a citar. Y una de mis hipótesis es que la homosexualidad, dice Foucault, llegó a ser un problema a partir del siglo XVIII. Vemos que llega a serlo con la policía del sistema jurídico y considero que llegó a ser un problema social en esa época. Si llegó a ser un problema social en esa época es porque la amistad había desaparecido. En la medida en que la amistad representó algo importante, en tanto que fue socialmente aceptada, nadie se apercibió de que los hombres entre sí tuvieran relaciones sexuales. La cosa no tenía ninguna implicación social y el asunto estaba culturalmente aceptado. Una vez desaparecida la amistad, en tanto que relación culturalmente aceptada, se plantea la cuestión. Pero, ¿qué es pues lo que hacen los hombres juntos? Y precisamente en ese momento apareció el problema. De hecho, estoy convencido de tener razón. La desaparición de la amistad, en tanto que relación social, y el hecho de que la homosexualidad haya sido declarada un problema social, político y médico, forma parte del mismo proceso. En la cita anterior, Foucault alude a la razón como fuerza modelizadora de las relaciones sociales y de las identidades. A eso se refiere pues el concepto que utiliza, por ejemplo, y que describe en la historia de la locura. Razón ciega que crea un etos en la modernidad que delineará en adelante qué es y qué puede ser la amistad, qué es lo normal y qué es lo patológico, o qué es lo anormal en las relaciones entre hombres y mujeres, cuáles serían de cierta forma los límites de la amistad, hasta dónde la amistad estaría incluida como un valor justamente, ¿no? Este esfuerzo de Foucault, que parte del diagnóstico y el reconocimiento de las prácticas y los discursos sobre la amistad, implica, según el filósofo, el desarrollo de una nueva ética y, en el caso de la amistad homosexual, a la creación de una nueva cultura. La reconstrucción de las formas de la moralización y las prácticas de la sexualidad en el mundo antiguo son el medio que le permite a Foucault analizar los criterios de la epimelestai sadutu, de la inquietud y el cuidado del sujeto de sí mismo como actividad que se liga al precepto délfico del nocete ipsum, aunque en la tradición occidental se haya producido una aparente escisión entre estos tipos de conocimiento, en el cual la amistad se revela como modo de vida, como estética de la existencia. En el uso de los placeres, Foucault relaciona pero distingue la particularidad de las relaciones de amistad de las prácticas de la afrodisia griega que involucran la sexualidad en la erótica homosexual. La amistad aparece ahí con un carácter transformador que borra la simetría entre el hombre adolescente y la precariedad de esta relación. Para Foucault, el enunciar la verdad de sí del sujeto no termina en la adscripción a tal o cual forma de ejercer o identificar su orientación sexual. De ahí pues que esté hablando de que la reflexión sobre la amistad desborda este asunto de la homosexualidad, aunque también Foucault implícita y explícitamente lo señale que habría que buscar y desarrollar para él en su concepción nuevas formas de vinculación de los homosexuales.
La amistad no es entonces la forma contenida de nuestro deseo por él o la, otro u otra que jamás alcanzaremos, sino un tipo de relación o un tipo de ejercicio diferente, no comprensible y no reductible como una simple relación de poder. La inquietud de la amistad revela en Foucault una inquietud y preocupación del sujeto por sí mismo, que implica también un cuestionamiento de sus relaciones externas y de sus elecciones, que son también, como en el sexo, relaciones y elecciones políticas susceptibles de ser transformadas en nuevos modos de vivir. Para ser auténtica, la búsqueda de esta nueva ética de la amistad no podrá basarse ya en la imagen de un sujeto modélico, ajeno a la corriente de la historia y de la vida. Foucault reclama, al igual que Nietzsche, reclama para la amistad e incluso para el amor, según la tesis de Wilhelm Schmidt, un teórico que aborda el pensamiento de la ética Foucaultiana, una distancia necesaria que permita la afirmación del self. Su modo es socrático. Se trata de la parresía y su defensa, se trata de la verdad y su defensa. Una amistad no puede ser fundada sobre el desconocimiento, la inquietud de sí mismo y sin enunciar la verdad de sí mismo. Amistad y verdad son elementos interrelacionados profundamente. Si la amistad aspira a cierta esteticidad, ha de fundarse en la verdad. Por ello, el modelo que Foucault retoma es el de la filosofía, concebida como una práctica que busca, en la afirmación del conocimiento verdadero, la puesta en juego de la parresía. Pese a las azarosas circunstancias del hombre, la amistad aparece entonces como una posibilidad siempre abierta para constituirse de otro modo. Voy a tratar de cortar un poco para llegar a la parte final. Solo destacar 3 principios quizás de esta idea de la estética de la existencia. La estética de la existencia sería entendida entonces o definida por una elevada sensibilidad, capacidad de observación y una apertura a la experiencia, es decir, la estética como una forma de saber. La estética de la existencia, que asigna dentro de una ética como arte de vivir una función constitutiva a la cuestión de la elección personal, es decir, estética como forma de fundamentación. Y por último, una estética de la existencia que estriba en el arte de la formación y transformación de sí, es decir, una estética como forma de vida. Situada en esta perspectiva, la amistad implica una forma de conocimiento, una elección personal y por tal un modo de vida que se funda, como hemos sostenido, en el reconocimiento del otro y de lo otro. La parresía aparece en Foucault, al igual que en Sócrates, como medio de transformar la propia vida a una costa de perderla por la enunciación de la verdad. Implica el valor del sujeto en la defensa de aquello en lo que cree, arriesgando incluso su propia integridad física frente al poder. La parresía, cito, por tanto, está vinculada al valor frente al peligro. Requiere el valor de decir la verdad a pesar de cierto peligro, y en su forma extrema, decir la verdad tiene lugar en el juego de la vida o la muerte. La parresía es el telos de la estética de la existencia. En los juegos de verdad por los cuales el sujeto se constituye y posibilita hacer de su vida una obra de arte, la parresía aparece como la crítica y la autocrítica necesaria del cuidado de sí y de los otros, ya que, cito, es una actividad verbal en la que un hablante expresa su relación personal con la verdad y arriesga su propia vida porque reconoce el decir la verdad como un deber para mejorar o ayudar a otras personas y también a sí mismo. En la parresía, el hablante hace uso de su libertad y escoge la franqueza en lugar de la persuasión, la verdad en lugar de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en lugar de la vida y la seguridad, la crítica en lugar de la adulación y el deber moral en lugar del propio interés y de la apatía moral. Como hemos visto, pues, en el pensamiento de Nietzsche y de Foucault se dan estos entrecruzamientos. Hablar de una dimensión estética de la existencia, hablar de un arte de vida, implica asumir nuevos riesgos, implica asumir formas de subjetivación diferentes a las tradicionales, implica asumir una forma de vida que también es una forma de resistencia frente a un mundo, frente a una ordenación del mundo, frente a una serie de acontecimientos que tratan de decantar un devenir determinado para cada sujeto. Afirmar pues la existencia estética, la esteticidad de la vida representa para Foucault, representa para estos filósofos afirmar la libertad. Gracias.
Muchas gracias, Rolando. Yo había anunciado, me había comprometido en alguna de las publicidades a hacer una réplica para la que incluso he tomado algunas notas, pero en principio prefiero cederles la palabra a ustedes y ya, bueno, si tengo que incitar, quizás intervenga, ¿no? Pero la palabra la tienen ustedes. Como no los veo muy animados, la primera provocación para allá y para acá, ¿no? Es esta presencia insistente de la palabra parresía, ¿no? que bueno, está muy presente en la reflexión de Foucault a propósito de la naturaleza de la amistad, en tu análisis de Foucault. Pues también es una palabra que es central en la Fides et Ratio de Juan Pablo II, para animarnos a ejercer la filosofía en un sentido anterior al de la modernidad, ¿no? Quizás por ahí habría un espejeo, un juego, un polemos, un abón, etcétera, que cabría explorar. Pero yo nada más estoy hablando, dándoles tiempo para que se animen ustedes. ¿Quién quiere participar? Sí, adelante, claro. Un primer comentario. Bueno, justamente, a lo mejor no lo detallé tanto, en realidad el texto está bastante extenso, pero en la exploración que Foucault hace justamente en la historia de la sexualidad de los últimos 2 volúmenes, también en la hermenéutica del sujeto, en los últimos cursos del Collège de France, cuando va al encuentro del pensamiento greco-latino, greco-romano, aparece este concepto de la parresía como la defensa de la verdad, la defensa apasionada de la verdad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta defensa apasionada de la verdad? Porque hablar de una dimensión estética, hablar de una vida como obra de arte, implica asumir un riesgo, implica asumir el riesgo de vivir y el riesgo de afirmar la propia subjetividad frente a los poderes establecidos, ¿no? Frente a las determinaciones de los otros. Foucault, recuerdo en la lectura, hace una reflexión de un diálogo, el Protágoras, no estoy muy seguro del diálogo, hace una reflexión de la parresía en relación a que el filósofo, justamente, pensemos en Sócrates, prefiere ser congruente consigo mismo, prefiere enunciar su verdad aún a riesgo de perder todo, aún a riesgo de perder la propia vida. Uno diría, bueno, lo que se está buscando es una autenticidad, ¿no? La expresión de un ethos determinado de lo que el filósofo es. ¿Por qué no pensar estas mismas circunstancias para la amistad? ¿Por qué no pensar en la amistad desde el atrevimiento? ¿Por qué no pensar la amistad desde una forma no de simulación? ¿Sí? Es decir, superando los límites de lo político establecido, los límites de la normalización. ¿Por qué no pensar en esta transgresión, que es otra palabra también importante en Foucault, esa transgresión de las reglas, de las normas, para ¿cómo señalarlo? Para realmente marcar la diferencia con los otros, para realmente hacer de la vida dentro de nuestros propios límites la mejor vida posible. Aquí, bueno, tiene mucho que ver estos viejos conceptos, ¿no? del arete, ¿no? El desarrollo de una cierta virtud. Ahora bien, esta virtud es personal. ¿Por qué es personal? Tampoco lo marco mucho en la conferencia. Es personal o es individual porque Foucault desconfía, como buena parte de los filósofos de antes de la posguerra y luego de la posguerra, desconfía de la idea de la comunidad, ¿sí? Esa comunidad inoperante de la que habla Nancy, ¿no? Donde se ha revelado que estas formas de la amistad son simulaciones, donde se ha revelado que en nombre de la amistad, la libertad, la igualdad y la fraternidad ha habido escenarios terribles de matanzas y muerte y sufrimiento. Una de las grandes críticas que se le hace a Foucault es que finalmente su esteticismo es un dandismo, ¿no? Es un individualismo. Pero bueno, yo aquí preguntaría si esta preocupación por sí mismo, esta inquietud de sí mismo, no es sino de alguna manera el principio fundamental para pensar en la transformación de todo lo demás, ¿no? Es decir, una forma de existencia auténtica y una forma de vinculación auténtica con los otros, construyendo nuevas relaciones de amistad, que yo creo que en este tiempo son muy importantes, nuevas formas al mismo tiempo de subjetivación, donde uno se arriesgue y donde el entrecruce de estas subjetividades
finalmente generan espacios de libertad. Entonces yo creo que el concepto en Foucault es interesante, cómo toma estas ideas, digamos, de la antigüedad, cómo trata de pensar o de movernos a pensar qué sentido tendrían estas ideas hoy en día, ¿no? Y esa es la propuesta ética y al mismo tiempo estética, ¿no? Es una ética como estética de la existencia, y eso abre el horizonte a la comprensión de muchas cosas, ¿no? Mientras se animan, escucharte me reenvía algunas notas que había hecho a propósito del mundo antiguo, y en particular a los diálogos platónicos que Jean Freire analiza muy bien como espacios de combate. O sea, ante todo, Sócrates en diversos pasajes de diversos diálogos, sobre todo cuando el sofista azota la puerta y se va, dice, bueno, ahora que ya estamos entre amigos, ya podemos proceder a tal o cual análisis, ¿no? Entonces hay en los diálogos platónicos toda una estructura que tiene que ver con esta contradicción que analizabas en estos diversos autores. Pero en particular, recuerdo, me viene a la mente el análisis que Antonio Marino en Eros y Hermenéutica Platónica hace del diálogo el Fedro, precisamente por este asunto de la parresía y la amistad, ¿no? Esta búsqueda apasionada de la verdad y esta posibilidad de rebasar el estereotipo. Así lo pensaría yo, ¿no? Porque de hecho las relaciones en los ambientes culturales franceses son extremadamente estereotipadas, ¿no? Entonces, como que tiene ya mucho sentido esto de la parresía. Y bueno, precisamente Antonio Marino en Eros y Hermenéutica Platónica nos muestra cómo, o sea, analiza muy minuciosamente cómo el Fedro comienza con ese estereotipo, ¿no? De este muchacho contento que va a hacer ejercicios para verse guapo, todo este contexto de la homosexualidad clásica, ¿no? Está muy contento porque trae el discurso de su pretendiente Lisias, se lo presume a Sócrates, cree que es lo máximo este muchacho, y luego hay el combate donde Sócrates le hace romper ese estereotipo, se molestan, se pelean y al final, bueno, entran a otra dimensión donde reaparece ahora sí el discurso sobre el amor, ¿no? Sobre el alma y sobre el amor. Nada más pues para seguir diciendo cosas en lo que ustedes se animan a participar. ¿Quién se anima? Bueno, y yo sigo con el diálogo, y justamente también tomando ese ejemplo, ¿no? Donde como frente al amigo surge el enemigo, y el enemigo es fundamental, el enemigo en este agón, ¿no? en esta discusión es fundamental para nuestra propia, para el desarrollo de nuestras propias verdades, ¿no? Para nuestro posicionamiento en el mundo, para nuestro actuar en el mundo. Si se acusa a Foucault de individualista, entonces también habrá que acusar a los griegos de individualistas, ¿no? Pero yo creo que no es así. O sea, Platón lo señala, ¿no? O sea, aunque no se llegue a nada, finalmente este ejercicio intelectual es fundamental para repensar los conceptos, ¿no? Para repensar la filosofía misma, y para partir de ahí tomar criterios en qué tipo de comportamiento debemos de tener, ¿no? En qué tipo de acciones deben marcar los rumbos de nuestra propia existencia. Yo reivindicaría, porque hemos dejado un poco a Nietzsche fuera, yo reivindicaría esto del Zwischen, ¿no? De esto del entre, como un espacio importante donde realmente se construye la amistad. Tampoco lo expliqué, pero cuando a lo que estaba haciendo alusión Nietzsche cuando habla de que la amistad ya no es un espejo, se refiere a cierta concepción clásica, ¿no? De proveniencia aristotélica, ¿no? Donde Aristóteles habla de la amistad en la virtud, ¿no? Y habla de la identidad como una fuente de la virtud moral suprema, etcétera, etcétera, ¿no? Que implicaría un acuerdo tácito, una identificación tremenda. Y no, eso no es lo que mueve a la amistad, ¿no? Más bien es la diferencia. Lo señala más claro, mucho más claro que yo Blanchot, ¿no? En esta cita que yo señalé, ¿no? Es una amistad desde la diferencia, incluso desde la lejanía. ¿Ya? ¿Feliz? Bueno, yo nada más hablando de esta cuestión que mencionas, tengo una duda: ¿qué significa lo que estás analizando, la libertad?
y cómo podemos también hablar de la amistad y la enemistad si estamos no en forma universal, sino que también no podemos sacar esos conceptos de tiempo y espacio. O sea, lo que es ser amigo para un mexicano puede ser muy diferente a lo que es ser amigo para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que pregunto, ¿no? Esos dos aspectos. Bueno, Foucault señala, y claro, hay que diferenciar lo que dice Foucault de lo que digo yo, ¿sí? Foucault señala que la ética es el ejercicio reflexivo de la libertad, y obviamente esta se da de diferentes modos, ¿no? En la medida que los sujetos se configuran de diferentes maneras en los diferentes tiempos históricos. Claro, no podemos plantear una universalización del concepto, ni decir que es un amigo y que no es un amigo. Esto varía entre culturas. Yo lo que justamente he tratado de señalar son algunos posicionamientos que a mí me parecen interesantes, ahora sí que desde el ámbito de la modernidad. Quizás no lo dejé muy en claro, ¿no? Eso, pero estaba implícito en los propios autores, un posicionamiento de la amistad desde ese lugar. También convendría un poco que platicara incluso de por qué llegó a este tema, ¿no? Un poco el planteamiento inicial es que este discurso, así como dice Heidegger, el discurso de la amistad es un discurso absolutamente desgastado, ¿no? ¿Sí? Es un discurso muy superficial, muy vano muchas veces, ¿no? Que va desde las canciones hasta lo que ustedes quieran. Esa inquietud me movió a mí justamente a tratar de estudiar cómo se presenta en diferentes épocas históricas. Yo hago, en mi tesis doctoral, que conoce muy bien el doctor Juan Carlos, yo hago un análisis de 3 escenarios y hablo de la amistad en la antigüedad, hablo de la amistad en el cristianismo y hablo de la amistad en la modernidad. Obviamente hago una selección de textos y de autores, pero trato de encontrar continuidades y rupturas de este discurso de la amistad, ¿no? Ahí justamente usted tiene razón, hay continuidades y rupturas y hay que señalarlas, ¿no? Pero finalmente creo que una de las grandes rupturas, una ruptura directa con la cristiandad, es la postura de Nietzsche, ¿no? Y yo señalo, no tan tácitamente quizás, pero señalo la pertinencia de volver sobre estas ideas, ¿sí? De Nietzsche y de Foucault para plantear el asunto de la amistad en nuestros días, ¿no? Para plantear qué significado podría tener. Pero sobre todo, otro aspecto que creo que tampoco dejé muy en claro, pensar en la amistad y en los amigos como una estrategia frente a un mundo que cada vez se nos presenta más irracional, que cada vez se nos presenta más complicado, ¿no? Pensar en la amistad como una forma de reivindicar nuestra humanidad, ¿no? Como una forma de reivindicar lo mejor que podemos llegar a ser. Insisto, no es mi intención la universalidad de los conceptos. Hay que establecer, dice Foucault, la genealogía de los conceptos, pero hay que saber diferenciar también las épocas históricas, ¿no? No sé si más o menos por ahí. ¿Alguien más? A mí me gustaría insistir por el término Siegen que decías, que me hace pensar en el francés écart, ¿no? O sea, y de nuevo la ruptura del estereotipo, porque, ¿verdad? Hay una forma superficial de la amistad, que es esta de la unanimidad, que se va imponiendo, ¿no? Y hay formas falsas de la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en un orden moral como el que se está imponiendo ahora, donde ya se incluye al homosexual, se normaliza la homosexualidad, pero ahora se excluye al homófobo, por ejemplo, ¿no? O sea, son unanimidades que se van creando, estereotipos que van siendo presentados como las máscaras que necesariamente tenemos que asumir para reconocernos y ser amigos, ¿no? O formar parte de la misma tribu ideológica, intelectual, humana, ¿no? Como el episodio que tuvimos hace un año y no sé cuánto, ¿no? De los que se dejaban el cabello acá y los que no querían a los que se dejaban el cabello acá en la plaza de acá cerca, ¿no? ¿Verdad? Que son estereotipos superficiales, frívolos, del tipo de las preocupaciones del Fedro en el inicio de... Y entonces, frente a esto,
esta necesidad de la separación, ¿no? O sea, tú eres tú, yo soy yo, hay una separación, y gracias a esta separación puede haber combate, y después del combate puede haber encuentro, ¿no? ¿Verdad? Y esto me lleva entonces a esta palabra que también es muy importante en la Luc Nancy, en el pensamiento francés contemporáneo de Descartes, y que desde Derrida hace eco a una posible relectura del concepto de caos como el origen del mundo, ¿no? Porque en el principio era la revoltura, y después de la revoltura, de este desorden, surgió el mundo, ¿no? Pero también hay interpretaciones que deja ver Derrida, donde lo primero es justamente la separación de eso que estaba confundido en el caos, ¿no? Gracias a que tierra y cielo, o sea, se separa, el caos se empieza a ordenar en esta separación. Y el propio Derrida en Siché señala que en el mito de Babel la imagen original es el labio, o sea, en el principio todos los hombres eran un mismo labio, ¿no? Ahí donde nuestras tradiciones normales dicen todos usaban el mismo lenguaje, literalmente la metáfora es todos eran el mismo labio, el labio estaba cerrado, y todo comienza a cobrar sentido, o sea, el diálogo comienza cuando los labios se separan, ¿no? Cuando ya no es el mismo labio. Entonces, así como ecos de esta observación que hiciste a propósito de ese término en Nietzsche, ¿no? Bueno, siguiendo con los comentarios también y las ideas que también me mueven a mí, sí, esta cuestión de los estereotipos es sin duda importante, y hay que romper justamente con esos estereotipos. Y también con estas, en relación a la verdad, también con estas formas perversas muy propias de nuestra tradición hispanoamericana, de lo que podría significar ser amigo y no ser amigo. Un fenómeno cultural como es el cuatismo, por ejemplo. ¿Sí? Yo al final de mi investigación me pongo a reflexionar un poco para tratar de bajar todo eso, ahora sí, a nivel de cancha, diríamos, ¿no? Y hablar del cuatismo, esta tradición tan propiamente mexicana, que permite hablar de los cuates como cómplices, ¿no? Y eso no es amistad, eso justamente es un estereotipo, y eso es algo totalmente contrario a la verdad, ¿no? Y habría que pensar también en las consecuencias de este fenómeno cultural y social que es el cuatismo. Si en México estamos como estamos, entre otras cosas muchas, es justamente por este cuatismo, ¿no? Que permite la traición, la deslealtad, la simulación, etcétera, etcétera, y que tiene finalmente efectos. Así pues el discurso de la amistad ya adquiere sustancia, ¿sí? Y adquiere importancia, y por eso bueno, válgame la redundancia, es importante hablar de él, ¿no? ¿Alguien más? Sí, adelante. Mi opinión más que referencia a la amistad a través de la familia. Creo que no se habla aquí en este diálogo con respecto a la familia, este vínculo entre los hijos y los padres, con el paso del tiempo en este momento histórico de coyuntura donde son transmitidas muchas verdades. Las verdades que antes conocíamos en nuestra familia, pues ahora se han desquebrajado y se han perdido y se han vuelto líquidas, ¿no? Aunado a esto, la cuestión tecnológica, la cuestión de la amistad a través de una red, a través de la telefonía, a través de los medios de comunicación, una amistad que toma otro rumbo, que no es precisamente el rumbo de Foucault, de Nietzsche. Es una amistad efímera, fugaz, que se desvanece, que no tiene compromisos, que no tiene lazos familiares, que no tiene una moralidad. ¿Qué pasa en este tiempo posmoderno, aunado a esta añoranza de una verdad a través de la modernidad, que ahora esta verdad pues, se va a la basura, ¿no? Y al final de cuentas, pues seguimos interactuando como seres sociales, pero bajo otras normas y otros parámetros, ¿no? Yo pienso que tu comentario es muy, muy interesante, muy acertado, y en verdad ese sería otro ámbito de análisis para contextualizar más aún este asunto de la amistad, ¿no? Por una parte, respecto a la familia, recordemos incluso que desde el propio Aristóteles marca una normativa, ¿no? En las relaciones
que siempre son relaciones de poder en relación a la familia, y entonces, bueno, ahí la amistad se encuentra limitada. Uno de los rasgos justamente de esta amistad ya contemporánea o moderna, diríamos, sería la libertad, ¿no? Hablar de la libertad de la elección como uno de los principales atributos de la amistad. Yo elijo con quién, de quién hacer mi amigo, ¿no? Amigo-enemigo, utilizando el vocabulario de Nietzsche, ¿no? Sin embargo, y también en relación a la familia, si yo estoy diciendo que la amistad es una relación a la que es necesario otra vez volcarse, resignificarse, también la familia es un espacio, es un ámbito también al que habría que volver, ¿no? Tampoco habría que señalar a la familia como un espacio inútil, entendiendo pues que la familia también ha evolucionado, ¿no? Pero sí, frente a estos tiempos también difíciles, la amistad, el diálogo, ¿sí? El diálogo que se propicia en la familia, que es como cierta forma de amistad, también sería importante. Los otros puntos que maneja de esta modernidad líquida, diría Bauman, ¿no? También merecen ser comentados, ¿no? Sí, ¿qué significan las ciberrelaciones, ¿no? ¿Qué significa eso de tener amigos en el chat, ¿no? Y hasta dónde justamente esa virtualidad es falta de compromiso, ¿no? Es una cuestión, como tú señalas, efímera, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, esa es una parte, ¿no? Pero por otro lado también la tecnología ha permitido también estos encuentros, ha permitido también acercamientos que antes no teníamos, ¿no? Es decir, tiene dos lados, para no plantearnos como enemigos absolutos de la tecnología. La tecnología también posibilita relaciones afectivas, relaciones de solidaridad que finalmente se convierten en acciones o pueden convertirse en acciones positivas para los sujetos y para el mundo. Esa es la otra dimensión. Digo, no todo está devastado, de alguna manera también habría que ver ese campo, ¿no? Pero creo que es importante, trabajar más el punto. Más. Bueno, yo quisiera subrayar todavía esto que mostró muy bien Rolando en su exposición, ¿no? La relación que hay entre la amistad y la enemistad, que tiene una relación dialéctica con ella, por lo del rebasamiento del estereotipo, y destacar que precisamente estas circunstancias contemporáneas, ¿no? Tanto de este mundo del internet como de estas modas de las tribus adolescentes, como de las modas de las tribus intelectuales, como que lo primero que vuelven imposible o difícil, extremadamente raro, es el espacio del verdadero combate, de la verdadera oposición, ¿no? De la verdadera controversia, ¿verdad? Donde en torno a nosotros hay verdaderos combates intelectuales, ¿no? Verdaderos combates políticos incluso, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha en el horizonte político de la democracia contemporánea? ¿En qué difieren, no? ¿Verdad? En que aquel se acostó con aquella y entonces se desprestigió y al final todos amigos, ¿no? Entonces creo que subrayaría esto precisamente cuando se están dando en la academia misma una serie de estructuras que nos empujan hacia el estereotipo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, nos quieren a todos amigos, vamos a ser cuerpos académicos donde hacemos trabajo conjunto, ¿no? ¿Verdad? Como si fuese más valioso que firmásemos juntos un artículo y no que entrásemos en una verdadera polémica, ¿no? Donde mi artículo ataca el tuyo desde una verdadera parresía, con verdaderos argumentos. Eso es la verdadera colaboración en lo nuestro, ¿no? ¿Verdad? Hay toda una estructura que nos quiere encajonar y que no nos quiere dejar hacernos la guerra, ¿no? No sé si quieres hacer un último comentario, ¿no? Pues yo coincido totalmente con tu observación, ¿no? Debemos, nosotros los filósofos, o que nos decimos filósofos, debemos darnos el espacio para esta discusión acalorada a veces de las ideas, para estas argumentaciones y contraargumentaciones. Tenemos los modelos en el pensamiento clásico y en diferentes momentos de la propia historia de la filosofía. Entonces, entregarnos a lo otro, a la simulación, a los estereotipos, ni nos hace más libres, ni nos hace más inteligentes, ni nos hace más humanos. Entonces,
apostar por la verdad sigue teniendo sentido si queremos realmente ser congruentes con nosotros mismos, si queremos construir dentro de las limitaciones que habrá que señalar para esta posibilidad una verdadera estética de la existencia. Esta estética posible desde nuestras propias circunstancias, ¿no? Como diría Ortega y Gasset, ¿no? Y yo finalmente, antes de ceder el micrófono, pues agradezco a todos su paciencia por un texto tan largo, en ocasiones un poco complejo. Agradezco nuevamente la invitación del doctor Moreno Romo, con quien seguramente seguiré colaborando, y bueno, pues muchas gracias. Pues gracias, Rolando, gracias a todos, y eso, el diálogo sigue, ¿no? Y hay espacio para la polémica también por acá. Gracias. Pues gracias, levantamos la sesión. Presenta, Roberto. Cuestión de posmodernidad, modernidad, no sé, esto uso de la tecnología, está aparentemente dentro del planeta. Voy a bajar. Se hablaba de, por ejemplo, en el mundo